Sin duda, existen momentos en la vida de todos en los que simplemente no tenemos ganas de hacer nada. Y bueno, si bien estas cosas suelen tener una naturaleza pasajera, pues hay momentos en los que el desánimo, la sensación de parálisis o la falta de energía incluso para ponernos en movimiento, simplemente para levantarnos de la cama, se vuelve un elemento más constante y de enorme preocupación que por algunos se puede llegar a leer como si fuese una crisis existencial. En esos momentos, la verdad es que es fácil confundir los síntomas que se experimentan como desánimo con una depresión. Y hoy nos gustaría poderte ayudar a comprender cuál es la diferencia que puede haber entre un caso de depresión o uno de fuerte desánimo, así como ayudarte a comprender qué hacer para dar con la causa raíz que está provocando ese bajo estado de ánimo y desde luego darte pautas para que puedas resolverla. Pues bienvenido, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Maru Méndez y yo soy maestra en psicología transpersonal, así como arqueóloga emocional. Y doy la bienvenida a mi compañero de todos los viernes, de todos nuestros podcasts, Sergio Cuellar. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras esta semana? Hola Maru, un saludo a todo el auditorio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén viendo. Y bueno, con un tema realmente relevante porque creo que nos ha tocado a todos en algún momento de la vida, abrir el ojo y decir, "Ay, hoy no me quiero levantar, ¿no? O sea, no tengo ganas de nada, simplemente hacer nada". Y bueno, Maru, en este sentido, ¿tú recuerdas alguna temporada de tu vida en la que simplemente no hubieras tenido ganas de hacer nada? Y vaya que lo recuerdo, ¿sabes, Sergio? Me acuerdo porque aun cuando me daba cuenta, no podía hacer nada. Me refiero a alguna ocasión en la que a consecuencia de haber sido despedida de un trabajo, me dolió muchísimo. Había gente muy querida a la que, pues, de alguna manera te forzan, ¿no? Las circunstancias a dejar. Recuerdo cómo me sentaba en el sillón de la sala, incluso ya habiendo conseguido otro trabajo, ¿eh? Y sin embargo, sabía que tenía muchas cosas que hacer, pero no podía hacer nada para moverme. Y me era frustrante sentirme como en ese estado congelada y decía, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Sentía como si físicamente me estuviera ocurriendo algo en el cuerpo. Así que puedo comprender en primera mano, ¿no? Cuando esto ocurre en alguna persona que se acerca a terapia para pedir ayuda y salir de algo que por más que le eche ganas, parece que no se puede resolver. ¿Tú, Sergio? ¿Cuándo Pues fue la última vez, yo creo que que todo esto empezó con la pandemia, así así? marcado. Hay días, yo recuerdo de la pandemia en los que dices, no tengo que salir de la casa para nada, ¿no? ¿A qué me despierto? ¿A qué me levanto? Y esto Oh, fue avanzando día con día, ¿no? oh, Sí trabajar, pero trabajar pues lo puedes hacer más tarde, ¿no? Es decir, hay oh, momentos que por los que cruzas en los que pues las obligaciones te levantan, ¿no? Pero ¿qué sí. tal cuando ya no tienes esas obligaciones o puedes postergarlas o procrastinarlas de alguna manera, ¿no? Tú solito te autoengañas y dices más tarde, más tarde, más tarde. Y es un círculo descendente. O sea, no es que Sí. te quedes ciclado ahí, sino vas bajando, 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 bajando. Hasta el punto que yo he oído historias en pandemia que la gente vive en pijama, Ah, totalmente. ¿no? Entonces, pues es muy, muy curioso cómo yo puedo reflejarme en nuestro auditorio o el auditorio puede reflejarse en mí en alguna de estas temporadas en las que realmente no tienes ganas, pero ni de saludar al perro. Vamos, ni siquiera levantarte a bañar, ¿no es cierto? Así es. Y fíjate que me parece bien importante el marco de referencia que estableces con tu ejemplo cuando dices que nos autosaboteamos, porque muchas personas así lo piensan y se desesperan con sus hijos, con sus parejas, con sus padres, reconocen que algo fuerte ocurrió y todos desearíamos que quien lo está viviendo salga pronto de una situación complicada. Pero me parecía súper importante poder entregar en este podcast
información que ayude tanto a la persona que está atravesando por el problema como para sus seres queridos y familiares, sobre todo entender cómo es que podemos ayudarles de manera más efectiva y no crear justo lo contrario, porque a veces queriendo ayudar les creamos más carga, creemos que es un asunto de voluntad, de echarle ganas y no contemplamos que hay procesos de la mente consciente y sobre todo no consciente que podrían estar involucrados. ¿Te parece entonces, Sergio, si le hacemos una petición al público para que pueda ir ubicando algún momento, temporada, puede ser hoy, puede haber sido una situación pasada, en la que sintieron un fuerte desánimo? Claro que sí, Maru, pero otra cosa que me viene a la mente es, ¿qué es lo que recomiendas que debe de tener en cuenta el público para que sea un poquito más aterrizado este ejercicio? Bien, pues entonces pidámosles 3 cosas. Por supuesto, lo primero, la temporada, ¿no? O un momento. Normalmente no solo es que sea un día o al día siguiente, sino que se vuelve una temporada de fuerte desánimo, lo primero, pero para ayudarnos, como dice Sergio, segunda cosa, ¿en qué momento de tu vida estabas? ¿Qué estaba pasando? ¿En el terreno laboral, en el ámbito de lo familiar, de pareja? ¿Cómo estaban las cosas en los diferentes ámbitos, incluso el financiero, económico? ¿Cómo estaba en algunos casos incluso los temas de orden espiritual, que para algunas personas son muy importantes, o los temas de salud? ¿En qué momento estabas? A veces, Sergio, sabes, me doy cuenta que para las personas es mucho más sencillo decir, ok, más o menos esto ocurrió cuando yo estaba aquí, por entonces estaba haciendo esto. Y eso es como que empieza a abrir el archivo donde se guardan los recuerdos, porque como número 3 queremos preguntarles qué antecedió a ese momento de fuerte desánimo. Es decir, ¿cuáles son tus sospechas? ¿Qué es lo que tú crees que es la razón atrás de ese desánimo? Perfecto. Y bueno, público, auditorio, ya tenemos identificadas nuestras 3 cosas. Para todos, pues es posible hacer una pausa para tomarse su tiempo para identificarlas, pero una vez que ya las tienen identificadas y en preparación a este ejercicio, Maru, ¿cómo te gustaría que introdujéramos el tema? Todas las personas que vayan a conectar con este motivo de un conflicto o de un estado de ánimo, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta y qué es lo que tienen que hacer? Fíjate que pienso que valdría la pena comenzar por referir los 2 tipos de casos que me encuentro pues con mayor frecuencia en terapia. Podría haber el caso, ¿sabes, Sergio?, de personas que a lo mejor como tú en el caso que nos refieres, la pandemia, ¿no? Piensan que se encontraron en una tremenda crisis existencial por primera vez en su vida. En algunos otros casos recibo personas, pacientes que ya han trabajado en este tema que muchos confunden con depresión o incluso con ansiedad. Y me llegan personas que tienen un trastorno en el que definitivo lo que se sabe, lo que se reconoce es esta falta de ánimo que podrían llevar años en terapia, en algunos casos medicados con ansiolíticos, con antidepresivos, pero que en definitiva no han podido resolverlo. Y es fundamental en el arranque entonces poder explicar que hoy queremos ser precisos y profundos para poder explicar verdaderamente las diferencias que hay, porque si podemos entender la causa raíz que detona la falta de ánimo, entonces vamos a estar en muchísimas mejores condiciones para poder resolver lo que sea que esté pasando. Completamente de acuerdo. Sin embargo, coloquialmente, cuando observamos un tipo de este tipo de conductas, un caso en especial, decimos, "Ah, es que está deprimido". O inclusive tú que nos escuchas, ¿sí? De repente no sé si te ha pasado que llegas a decir, se me hace que estoy deprimido y no me he dado cuenta, ¿no? Mm. Y pues realmente esto nos lleva a poner a la depresión en un polo y decir qué otro tipo de opciones existen ante esta apatía, Maru. ¿Puedes platicarnos de otro tipo de trastornos distintos al depresivo? Sí, qué importante que lo preguntes porque tienes toda la razón. Como el Vox Populi, ¿no? Refiere la definición de ya se deprimió, anda depre, cuando posiblemente lo que haya sea
técnicamente un conflicto de naturaleza distinta. Explico entonces para el público que conecte con nuestro podcast hoy, mañana, pasado, que desde la perspectiva de la descodificación biológica existen ciertos trastornos de comportamiento, o sea, que van a afectar la forma en la que nos conducimos, que van a impactar nuestro estado de ánimo, que no son solo los depresivos. Con ello me refiero a los famosos conflictos de dirección. Y me dirás, ¿cómo conflictos de dirección? ¿Quién los conoce? Y te digo, en general nadie. Es decir, difícilmente, ¿sabes? Estarás de acuerdo. Si yo tengo un problema de estado de ánimo, voy a googlear poniendo conflictos de dirección. No, lo que sabemos es que nos sentimos muy mal. Alguien dice, me siento muy down, ¿no? Que es una de las expresiones más frecuentes. Pero la verdad es que cuando esto ocurre, vale la pena poder puntualizar el nombre y apellido de lo que siento y por eso todo aquello que les queremos compartir hoy. Muy bien. Entonces, si te entendí bien, ¿sí? Y para que haya un poquito más de traducción hacia nuestro auditorio, es muy fácil confundir un estado depresivo con un conflicto de dirección. ¿Por qué? Mira, la realidad es que tanto en un estado depresivo como en un conflicto de dirección hay un común denominador. El común denominador es me falta energía para ponerme en movimiento y para hacer las cosas. Es decir, inciso A, cuando yo vivo un conflicto de dirección, me siento falto de energía, no importa que el día anterior, por ejemplo, no haya hecho absolutamente nada. Me pongo, digamos, a verificar y digo, qué raro, ¿por qué me siento tan cansado? Puede ser que esté tirado y desde luego sin ganas de ponerme en movimiento. Y aquí la dificultad de la que hablas. Aquí la dificultad de distinguirlo, porque resulta que en un cuadro depresivo, pues desde luego no siento ganas de hacer nada tampoco. Híjoles, que está un poco difícil esto, ¿no? Pero creo que el común denominador, como lo mencionaste, es la falta de ánimo. ¿Cómo podemos discernir si estamos Bueno, deprimidos o tenemos un conflicto de dirección? quizás esta sea la pregunta central con la que podamos empezar a ayudar a las personas que están hoy conectándose con nosotros. Las diferencias van a estar en las causas raíz, lo que detona y desde luego lo que antecede al conflicto. Así que estoy segura ya, Sergio, que al explicar esto, el auditorio va a entender por qué pedimos tres cosas. No solo cuándo fue el momento en donde estabas, sino qué le antecedió. Esa tercera pregunta el día de hoy es clave para poder dar con el mecanismo de solución que sea más apropiado a lo que estés viviendo. En este sentido, quienes, por ejemplo, tienen un conflicto de dirección que no depresión, lo más probable es que hayan vivido antes de esto un momento específico en su vida que les pone a prueba en relación a me muevo, no me muevo, voy hacia allá o hacia dónde voy. Por eso el conflicto de dirección, que no necesariamente es el conflicto de si voy a Cuernavaca, voy a Acapulco o me voy directo a Monterrey, sino un conflicto de qué hago con mi vida. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento? Esa es una constante que prevalece en el pensamiento y que genera una emoción y un estrés en las personas que viven el conflicto de dirección. Eso seguro. En cuanto al estado depresivo, fíjate cómo va a ser distinto, porque en el estado depresivo puede ser que no tenga ni idea ni en dónde estoy ni a dónde voy, pero lo más relevante es que si hay algo que antecede es una pérdida que simultáneamente va a provocar una profunda tristeza, pero también un enojo contenido. Correcto. ¿Podemos recordar algún caso de depresión para tenerlo un poquito más claro y poderlo contrastar con otros problemas? Sí, por supuesto. Estoy segura que tú recordarás el caso de un joven, porque hicimos un podcast al respecto, pero vamos a hacer un extracto para el día de hoy, que pierde la amistad de una persona que consideraba clave en su vida. Pondremos hoy al amigo entre comillas, y que lo pierde pues cuando no le ayuda a participar en una golpiza a otro compañero.
segura estoy que ya te vas a ir acordando. Recordarás que pues, se frustra la golpiza, que el amigo no quiere participar, desde luego el joven no lo quiere ayudar, y su amigo, entre comillas, pues desde luego cuando no se ve apoyado, le retira el habla, pero no solo hace eso, sino que también le hace bullying con los demás. Es decir, que el joven pierde a este amigo y a otros. Pérdida involucrada. Cuando yo le explico al joven que está muy preocupado porque este cuadro depresivo ha pasado en su adolescencia y te puedes imaginar el tipo de pensamientos que ocurren, ¿no? Voy a ser depresivo por toda mi vida. Parece que esto ha aparecido y a veces uno siente como que lo que está ocurriendo llegó de la nada y además no se tiene ningún control sobre eso. Cuando yo le explico que cuando tenemos un cuadro depresivo, uno tiene que haber habido una pérdida involucrada. Algo que yo consideraba mío, algo que era parte de mi territorio, por ejemplo, mis amigos. Cuando además le explico que aquí tiene que haber habido una tristeza profunda que no se acabó de expresar, así como un enojo contenido, él empieza, te digo, es que en verdad es impresionante, a sentir un poco más de tranquilidad al sentir que claramente esta descripción corresponde a su caso. Pero si hay algo que en definitiva le ayuda a comprender lo que está pasando, es justo algo que tú referiste en alguno de estos podcasts que hemos hecho acerca de la depresión, porque yo lo que le explico es, cuando hay un cuadro depresivo, la depresión está funcionando como si fuera una camisa de fuerzas que impide que hagas algo de lo que te podrías arrepentir. Y le digo, estoy segura que en algún momento, no es que literal, pero metafóricamente hablando, dijiste yo lo mato. Es decir, es como si hubiera querido matarlo por lo que hizo. No que realmente tengamos una pistola y estemos pensando en un homicidio, para nada. Pero en verdad que sí estamos tan molestos que decimos, lo quiero matar. Y me dice él, tienes toda la razón. Ya me acordé que cuando me empecé a dar cuenta, pues mis amigos o los que se decían mis amigos me dejan de hablar y me siento solo. Hay un día en el que yo me levanto y digo, tengo que ir a hablar, yo lo quiero matar. Y eventualmente hay una voz interna que lo frena y dice, no, no vayas. Desde luego nadie dice que vaya y que le golpee, no. Pero aquí lo clave es entender que en un cuadro depresivo, ante una pérdida, hay un enojo y una frustración que desafortunadamente no se logran expresar. Y como no se logran expresar, el cuerpo de alguna manera te viene a proteger para que no hagas algo de lo que te vas a arrepentir en un cuadro que, sin embargo, parece todo menos eso. Claro, sí recuerdo este caso y bueno, es un mecanismo que te frena, ¿no? Obviamente en automático. Correcto. Entonces ya tenemos claro el cuadro que antecede una depresión. Es una pérdida, es un dolor que también conlleva rabia, ¿no? Sin Esto es duda. diferente a lo que antecede un conflicto de dirección. Sí, plenamente distinto. Y justo aquí es donde hoy subrayamos las diferencias que creo que pueden hacer que cualquier persona que conecte con el podcast pueda comenzar a identificar la naturaleza exacta de lo que está atravesando. En el caso del conflicto de dirección, esta parálisis que yo siento, este desánimo y falta de energía que hace que ni me levante de la cama, la razón es distinta a lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque si se está presentando la parálisis, fíjate qué curioso mecanismo que tiene nuestra mente consciente, digo no consciente. El mecanismo es un mecanismo de protección. No lo veríamos así. Es otro mecanismo de protección que lo que busca es evitar que al moverme dé un paso en falso, es decir, que me equivoque o que haya consecuencias que lamentar, es algo que no quiere mi mente no consciente. ¿Por qué? Clave aquí, porque en el pasado debió haber ocurrido algo que me dejó marcado. En el pasado me refiero normalmente a la primera infancia. Algo que yo sentí definitivo, Sergio, como un mal paso, como un error, una equivocación magna que definitivo no quiero volver a atravesar por algo similar. Y por esa razón, que como puedes darte cuenta no tiene nada que ver con una pérdida, sino un mal paso, el mecanismo de defensa es cuando yo me encuentro en incertidumbre, cuando no sé qué hacer, cuando no sé a dónde voy, quizás lo mejor desde la perspectiva no consciente
sea mantenerme estático, paralizado, sin energía. Y alguien me dice, Maru, pero ¿por qué estoy en energía, sin energía, no solo para esto, sino para todo? Bueno, porque el mecanismo aplica en general, ¿sabes? No sé hasta dónde se alcance a comprender con esta explicación, Sergio, la diferencia entre un mal paso y la diferencia entre una pérdida, como los factores que nos pueden ayudar a diferenciar la naturaleza del conflicto por el que estoy atravesando. Creo que en esta ocasión va a resultar mucho más fácil para la audiencia, que además ya está acostumbrada, que hablemos de los casos que tenemos para el día de hoy, que ejemplifican perfectamente cada una de las situaciones. ¿Te parece? Me parece perfecto. Hagamos referencia al cuadro depresivo, además del caso que mencionamos, al ejemplo que yo te ponía hoy, cuando a mí me despiden de un trabajo, que estaba tristísima por haberlo perdido. Naturalmente, este es un caso que llama nuestra atención y que levanta sospechas de un cuadro depresivo. Ahora, quiero que mantengamos ese allí, como dices tú, para que empecemos hoy por estudiar el caso de Samantha. Hoy traigo preparados para nosotros 2 casos. Fíjate que en últimos días y semanas, la verdad es que he tenido varios casos y estoy segura que a ti y al auditorio les van a resultar muy interesantes porque podrían representar el caso de Samantha, pues el caso de las Samantas o los Samantos del mundo. Y me explico. Samantha es una chica que está cerca de sus 18 años de edad. Sabes que a los 18 años de edad, seguro todos lo tendrán, ¿no?, en mente, es un momento de transición, ¿no es cierto, Sergio? Estás saliendo de la preparatoria, estás listo para emprender el rumbo a la universidad. En algunos casos, las personas tienen que trabajar para ayudar a la familia. Y fíjate, curioso, Samantha sí sabe a dónde quiere ir, ¿eh? Tiene planes, tiene proyectos, tiene metas, sabe perfectamente lo que quiere estudiar e incluso lo que quiere hacer para fortalecer sus estudios. Y sin embargo, tiene una gran crisis que refiere como si estuviera paralizada, sin energía, incapaz de ponerse en movimiento, no solo en los temas, decía, académicos, sino en cualquier asunto de la vida. Y ella me dice, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué no tengo energía si sí tengo metas? Híjole, qué difícil discernirlo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a Samantha, ¿sí? Y a las personas que se encuentren en una situación así para poder encontrar la verdadera razón? Claro, porque como te das cuenta, además elijo un caso que es truculento. ¿En qué sentido? Que yo sé que normalmente los casos de conflictos de dirección no sé a dónde voy. Y en el caso de Samantha sí sabe, pero no se puede mover. Bueno, comenzamos el proceso auditorio, Sergio, con la primera fase a la que en arqueología emocional denominamos descubrir la historia detrás de la historia. Es decir, lo primero que yo quiero saber es cuándo fue la última vez que sintió Samantha o quien nos ve ese desánimo. Y como decía, quiero entender cuáles son sus sospechas. ¿Qué antecedió a esto? ¿Qué ocurrió antes que posiblemente esté influyendo en su estado de ánimo? En el caso de Samantha, ella lo tiene súper claro. Me dice, Maru, estoy en momento de transición académica. Y estando en una situación de transición académica, me siento a momentos muy estresada. Ya nos está empezando a delinear el contexto que está no solo alrededor, sino lo que posiblemente subyace. Hay temas de desempeño académico o de transición académica. Como este es un dato para nosotros general y necesitamos aún mayor detalle, vamos a buscar otro punto pivotal. Me refiero a la primera vez que Samantha sintió eso o que tú sentiste ese estado de desánimo. Fíjate qué interesante, Sergio, resulta en el caso de Samantha la ubicación en el tiempo, porque esto que le está pasando a los 18, ella reconoce que por primera vez lo vivió a sus 15. Y aprovecho para hacer aquí un paréntesis porque hay personas que me llegan a decir, Maru, olvídalo, no hay ni un primero ni un último, lo siento siempre, ¿no? Desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, vivo en un estado de ánimo bajo. Y si tú te encuentras en ese caso, queremos complementar explicando lo que normalmente Sergio y yo explicamos en otros casos. En este proceso de arqueología emocional vamos a buscar variaciones. Es decir, comprendo que a lo mejor siempre estés en un estado de ánimo bajo.
pero debe haber momentos más bajos, estarás de acuerdo, Sergio. Claro. Estamos buscando variaciones significativas. En el caso de Samantha, fíjate que, bueno, ella me dice 18 y 15, y otra vez queremos ir a la pregunta de ¿en dónde estabas? ¿Te acuerdas la segunda? ¿Y qué estaba pasando en tu vida o qué sospechas como tercera que pudo haber incidido en esto? Samantha, la verdad que con una claridad espectacular sobre lo que le ha acompañado a estas crisis, me dice, lo que pasa es que en ese momento yo me estaba exigiendo demasiado, edad de secundaria, ¿no? Ante, por ejemplo, pruebas de matemáticas, donde me dice la verdad que no soy buena. Nunca estoy a la altura de las circunstancias, o sea, no me siento que doy el ancho y por lo tanto ese enorme estrés yo sí veo que antecede a estos momentos. Así que como te puedes dar cuenta ya en el caso de Samantha, nunca hay la referencia a una pérdida. No hay pérdidas por medio. Digo, ahorita lo digo de manera ágil, pero la verdad es que en su caso no es que pierda papá, no es que se separe y se vaya mamá, no es que el novio la dejó. En lo que hacemos esta revisión y lo que empezamos a analizar, no aparece la pérdida. En este caso, lo que antecede a esta sensación o estado de ánimo bajo es un estado o un estrés, en su caso relacionado con cuestiones académicas, y que particularmente en el caso de Samantha, conforme la entrevista sigue avanzando, ella sigue refiriendo cómo siempre ha vivido un estrés vinculado con los asuntos académicos, en los que de una o de otra manera no se siente suficientemente bien, como si ella no diera el ancho en materia académica. Ok, eso fue la historia detrás de la historia en este proceso. ¿Qué sigue entonces en el proceso de arqueología emocional? Fíjate que es la historia detrás de la historia, pero puede haber otra historia atrás de la historia, atrás de la historia. En arqueología emocional vamos a buscar el punto cero. Queremos buscar el primer momento de máxima tensión que pudiera haber creado un condicionamiento, una programación, algo que esté siendo la verdadera razón por la que ella se paraliza. Y decía yo al arranque del podcast, pues como de alguna forma un mecanismo de solución, solución no consciente para evitar que dé un mal paso. En el caso de Samantha, y seguramente pongo este ejemplo de referencia para que quienes nos conectan puedan ir haciendo su historia, ella ya me dijo algo que le estresa sobremanera. Y hoy vamos a estar haciendo mucho énfasis en lo que me estresa, lo que me tensa. Y lo que a ella le estresa, lo que a ella le tensa, es que siente no dar el ancho. Por ejemplo, en términos de matemáticas. ¿Estarás de acuerdo, Sergio? Pues que no tenemos por qué ser todos maestros, doctores en matemáticas. Correcto. Cada uno venimos con dones, con talentos distintos, pero no sé si a ti te pasó, es cierto que en muchas ocasiones hay personajes en la vida primaria, secundaria, preparatoria, que esperan que uno tenga excelencia en todo, y a veces si no lo esperan los otros, es el propio alumno el que quisiera ser y desempeñarse con excelencia en todo. Yo ya empiezo a darme cuenta en cuanto ella me dice que siente que no da el ancho académico, que aquí hay una creencia. Sentir que no doy el ancho, al mismo tiempo me refiero a una idea que posiblemente se vibre con una emoción, por ejemplo, de frustración. Y como lo que siente y lo que tiene es una creencia, tú mismo quiero pedirte que me ayudes a verificar eso que te estresa y que antecede a los momentos de bajo ánimo, digamos fatiga o inmovilidad. Quisiera entonces hacer una pregunta, Sergio, formularla de tal manera que se entienda la naturaleza de la investigación a profundidad que estamos conduciendo. Porque si ella siente que no da el ancho, lo que sea que tú pienses, lo que sea que tú creas y además te provoque una emoción de esas que no se sienten agradables en el cuerpo, lo más probable es que haya habido alguien en su pasado que fuera el primero o la primera en decir que no es suficientemente buena. ¿Me explico? Aquí hay una creencia. Alguien la tuvo que haber sembrado. Ok. O algo tuvo, sí, que haber pasado para que, para que ella lo crea. ¿Y qué te contestó Samantha? Pues Samantha, sabes que inmediatamente me dice, sí, claro, sí existe una persona. La primera persona que me hizo desconfiar de mi capacidad
Es un profesor que yo tenía allí de la primaria alrededor de mis 9, 10 años. Híjole. ¿Y que entonces qué hacemos? Ya sabemos que sí existe una persona que desconfiaba de ella, que la condicionó, porque estamos buscando un nuevo evento que realmente lo haya marcado. ¿Cómo Sí. hacemos esto? Bueno, lo que va a incidir en nuestra salud psicoemocional, para este o cualquier otro caso, por cierto, eh, casos de repeticiones desagradables o padecimientos, siempre es una alta tensión. Entonces, en el proceso de descubrimiento de ese punto cero, de algo que nos marcó, lo que queremos es pedirle que identifique un momento donde se estresó sobremanera. Por ejemplo, algún momento en el que este profesor que le hizo desconfiar hubiera hecho alguna mención pública acerca de su incapacidad o hubiera dejado o puesto de relieve de alguna manera que ella no era suficientemente capaz. Cuando el elemento de búsqueda es la tensión, es el estrés, es mucho más fácil recordar eventos negativamente memorables, Sergio. Y fíjate que Samantha tiene 2. Se da cuenta que, hombre, recuerda, un día en que el profesor, imagina esta escena. El profesor está entregando las pruebas de matemáticas. Y no sé si a ti te tocó eso donde el profesor empieza y organiza los exámenes por notas, ¿no? De más a menos o de menos a más. Y empieza a decir los nombres. Yo creo que tú y yo nos podemos recordar de esos tiempos y pues volver a imaginar la tensión en el cuerpo. Ocurre que le entrega la prueba y le dice felicidades. Samantha me cuenta, dice, oye, pues hasta me la creí. Yo creí que me había ido bien. ¿Y qué crees que pasa cuando recibe la prueba? Reprobada. Reprobada. Ahora a ti y a mí, pues lo observamos y podría decir alguien, oye, pues caramba, ¿no? Son cosas que pasan. Pero para la chica esto no puede pasar. Toma el examen y se va llorando a su asiento. Vive un segundo caso y recuerda cómo el profesor le decía pues que parecía que no estaba a la altura de lo que su hermano sí era. Y estas comparaciones absurdas que desafortunadamente a los adultos nadie nos dice el daño que pueden causarle a un pequeño. ¿Estarás de acuerdo? Claro. Ahora, en esos casos, pues es muy importante identificar lo que me preguntas tú. ¿Cómo sabemos lo que nos marcó? Es la máxima tensión. La máxima tensión, lo que nos va a revelar lo que nos pudo haber programado. Inmediatamente que le pido que ubique la máxima tensión, me dice, ya está, lo tengo claro. Es el día que me entregaron la prueba, cuando me felicitaron, y al verlo, yo me puse a llorar en la butaca, ¿no? Híjoles, y esto lo identificamos como el punto cero, pero ¿no podría haber eventos anteriores? Sí, es decir, que se conviertan en la historia detrás de la historia, detrás de la historia, que hay detrás de la historia. Sin duda. Sí puede haber. Sí puede haber muchos, por cierto, eventos previos. ¿Estarás de acuerdo que en un proceso como de estas naturalezas de arqueología emocional, en ocasiones, la verdad que sí, la mente recuerda cosas y puede ser que haya situaciones que ya ni siquiera me acuerde? Y si de hecho ni siquiera me acuerdo, pues esto tiene una razón, y es que podrían haber sido profundamente dolorosos esos momentos. Así es como hacemos en el caso de Samantha. Desde luego trato de revisar con ella para verificar si hay alguna memoria previa. Recordarás que normalmente en estos procesos de exploración, pues no es que sentamos a la persona, ya sabes, allí en el diván, pues, y estemos explorando la historia de su vida por 9 años, sino que somos muy selectivos y buscamos viajar por conducto de la emoción o la sensación a un evento donde se haya podido provocar internamente algo similar. Y sabes, la verdad es que de manera consciente ella no recuerda nada. Empleamos esta teoría de ciclos de repetición de Mark Frechet. Dividimos 9 entre 2 y yo le pregunto si acaso a los 4.5 por ahí, 5, ¿no? Ese rango, podría haber ocurrido pues algo relevante, algo relacionado con no satisfacer las expectativas de otro, no estar a la altura de las circunstancias. Lo cierto es que ella, la verdad, no lo recuerda. Y esto puede pasar, Sergio, en procesos de arqueología emocional.
donde pues igual y sí, pero ya ni me acuerdo, es más, ni me pregunten, porque si me preguntan lo voy a inventar, no me acuerdo en verdad. Y es por esta razón que en el proceso de arqueología emocional hacemos una conducción consciente y cuando vemos que se amerita una conducción no consciente, es decir, queremos dialogar con su mente no consciente para verificar si hubiera algún otro evento o información adicional que nos quisiera proporcionar para entender qué más pudo haber ocurrido en ese sentido. Fíjate curioso, en el propio caso de Samantha, cuando ella toma contacto con este proceso, yo empleo la imaginación activa, es un recurso propuesto por Carl Jung, en el que se combinará respiración e imaginación. Ella recupera la imagen de alto impacto que genera una impronta, que marca un antes y un después, a partir de la cual pues va a comenzar ella a responder de cierta forma. ¿Sabes que en la representación mental, en la imagen visual, lo que ella alcanza a observar es a la figura de su padre y de su madre? No ve más, por cierto, porque la mente no consciente te va a proteger todo el tiempo. Es decir, la mente no consciente sabe perfectamente discriminar y decir, hasta aquí doy y hasta aquí no doy. Nadie tiene por qué preocuparse. Pero aún con la información reducida que entrega la imagen de papá y mamá, yo le pido que tome contacto con la imagen y que perciba lo que siente y me dice cómo siente dolor. Es decir, altamente probable que en algún punto del tiempo no satisfizo expectativas de padre o madre. Y sabes, aquí lo que se vuelve esencial en el ejercicio es cómo se da cuenta ella, que en efecto durante toda su vida ha querido ser perfecta como una estrategia para atraer la atención y el afecto del padre, como una conclusión a la que llega y que mantiene de manera permanente con ella. Qué complicado, ¿no? Y bueno, hablas de estas representaciones, de estas impresiones, Sí, ¿sí? Y en más de una ocasión creo que todos te hemos escuchado decir de la necesidad de desprogramar, sí. ¿sí? ¿Cómo se desprograman estas cosas, Mar? Mira, desde luego la desprogramación es un proceso que va a implicar un trabajo consciente y un trabajo no consciente. ¿Qué quiere decir esto? Ella ya se dio cuenta de algo que estaba allí, es decir, pasó material de una zona oculta a una zona consciente. Tendrá que cambiar sin duda conclusiones. Estarás de acuerdo, Sergio, que yo no puedo exigirme ser perfecto como el mecanismo para obtener en retroalimentación afecto. En más de una ocasión las cosas no van a salir bien. Y yo merezco amor no por lo que hago, sino por lo que soy. Sin embargo, la conclusión de avanzada a la que no necesariamente llegan los niños pequeños. Y estarás de acuerdo que en algunas ocasiones, incluso los padres, que digo muchas veces no sabemos nada de esto, te dicen, pórtate bien, sé bueno, porque si no, no te voy a querer, ¿no? Y este tipo de cosas que a veces los padres hacen sin tener idea de las consecuencias, pueden ser observados como una, digamos, afirmación de importancia. Tengo que ser bueno, si no, no me van a querer. Tengo que ser perfecto, si no, no voy a conseguir el afecto que deseo de papá. Esa es una conclusión que tiene que ser cambiada. Ahora, sin embargo, como este tipo de eventos dejan una marca, una impronta a nivel no consciente, esa impronta no se guarda con palabras, normalmente se guarda con estas imágenes de alto impacto o representaciones mentales, razón por la que para desprogramar, lo primero, por cierto, antes de cualquier cosa, yo tengo que liberar la emoción que en su momento no pude acabar de expresar. ¿Cómo estoy segura que no la acabamos de expresar? Porque por algo se está repitiendo. Es decir, cuando yo vivo un evento y simplemente lo libero y vuelvo a un estado de tranquilidad, no tengo conclusiones que me sigan torturando y que deba cambiar. Cuando, por el contrario, sufro ante algo, no lo libero, detengo el llanto o el enojo, no me doy la oportunidad de escuchar el reclamo de esos pensamientos que me están martillando, por lo tanto no los puedo cambiar. Sin duda eso se va a volver a transformar en un nuevo evento que me va a repetir la trama. Y sabes, me va a repetir la trama ante la cual yo puedo hacer lo mismo que hice en el pasado, hacer peor o hacer mejor. Desde luego, la intención de estas repeticiones es que logre hacer las cosas de una manera distinta, de una mejor manera, con lo cual entonces, lo primero y antes que nada, antes que pensar en cualquier desprogramación de quitar la imagen y cambiarla, yo lo que necesito es liberar esa emoción
En mi caso, recurrimos en arqueología emocional sobre todo a técnicas de respiración que ayuden a identificar las zonas de bloqueo o tensión en el cuerpo que de alguna manera empiezan a formar eso a lo que algunos llaman corazas en el corazón, pues zonas o corazas en el cuerpo que de alguna manera impiden que se acabe de liberar la emoción que se está sintiendo cuando no consigo lo que yo anhelaba. Muy bien. ¿Qué sucede? Ya nos liberamos emocionalmente, eliminamos el bloqueo. ¿Qué sigue de ahí? Sin duda sigue cancelar la imagen de alto impacto. Eso es lo primero. Yo necesito cancelar esa imagen y reemplazar esa imagen que finalmente decía que representa creencias. Muchas veces pensamos que las creencias son ideas, pensamientos, que desde luego los hay, pero también hay emociones. Cuando yo lo cancelo, porque libero, identifico la escena y hacemos diferentes técnicas para poderla cancelar, va a ser indispensable que la reemplacemos. Es decir, este trabajo de desprogramación no acaba de completar el cuadro a través del cual yo vuelvo a conseguir estabilidad. Una cosa es desprogramar y otra cosa es reprogramar, y ambas vamos a tener que hacerlas. Una creencia, que repito, es una idea y una emoción, no solo se quita, era un mecanismo que me permitía conducirme de manera automática ante la vida. Lo que yo necesito entonces es proponerle a mi mente no consciente una conclusión a la que arribe de manera consciente, una nueva convicción que me ayude a ver las cosas por encima de lo ocurrido, que me permite elevar el pensamiento y el sentimiento y desempeñarme de maneras mucho más amorosas para conmigo y con los demás. Muy bien, Maru. Este fue un caso bastante ilustrativo. ¿Tendrás algún otro que nos ilustre un poquito aún más de lo que nos has explicado acerca de una persona con bajísimo estado de ánimo, pero que no sea un conflicto de depresión? Sin duda, sin duda. ¿Qué te parece el siguiente caso, Sergio? Es el caso de Jacobo. En este caso, a diferencia de Samantha, que era una joven, digamos, en sus 18 años, cuando te abres, ¿no?, a la vida adulta y al mundo, el caso de Jacobo representará a un hombre cercano a sus 40. Ujú. Un caso de esos como los que refería, que en ocasiones ya tienen una larga historia de crisis en este sentido. Alguien lo refiere a su terapeuta y cuando llega, desde luego, él ya sabe que vive con esto. Parece que no hay forma de erradicarlo, por cierto, con tratamiento medicado con ansiolíticos, y sin embargo esto no acaba de resolverse. Dadas las características del cuadro que me describe, y estoy segura que ahora podrás entenderme y hasta anticipar, si él siente fatiga, inmovilidad, posiblemente como falta de energía que no le permite verdaderamente hacer nada, lo que yo quiero saber es qué antecede al cuadro y no encuentro una pérdida. Para nada encuentro una pérdida. En su caso, lo que antecede al desánimo, ¿sabes qué es? Fíjate qué interesante está este caso. Desencuentros con su esposa. Desencuentros con su esposa, no son pérdidas, sino siempre lo que antecede es un desencuentro cuando su esposa llora desconsoladamente, por cierto, en un cuadro depresivo, pero ante el que él, pues, la verdad no sabe qué hacer. O sea, le cuesta trabajo comprenderlo, en un arranque trata de ayudarla, de consolarla, no puede, se desespera, ¿no? Y pues no puede evitar que esto, digamos, no le afecte. Claro que le afecta, y normalmente en la secuencia o en la trama de repetición que siempre antecede a sus parálisis o crisis en fatiga y falta de energía o desánimo total, está entonces este binomio de tristeza profunda que luego se convierte en discusiones intensas con su mujer. Caray. ¿Y qué sigue entonces? Bueno, sabrás que queremos entender la última y la primera vez, porque si esto está ocurriendo y es así de intenso a sus 40, estamos seguros pues que no es la primera vez que ocurre algo así en su vida. Nuevamente, entonces, en el proceso vamos a dividir esos 40 entre dos, nos llevará alrededor de sus 20 años y queremos entender qué pudo haber ocurrido alrededor de esa fecha de manera significativa con importante impacto en la vida de Jacobo. Cuéntanos un poquito más, ¿qué pasa en sus 20 años? Fíjate cómo es interesante este proceso, ¿no?, de descubrimiento. Ocurre que aproximadamente a esa edad, en ese rango de edad, su madre, de Jacobo, atraviesa por cuadros de profunda tristeza, depresión.
exactamente como la tristeza que experimenta su pareja antes de que inicie la parálisis. O sea, cuando ella está en momentos muy, muy bajos, como le pasaba a Jacobo cuando estaba con su madre. Bueno, pues ocurre que en esa temporada de depresión llega un punto en el que la mamá decide mejor mandar a vivir a Jacobo y a sus hermanos con su padre. Simultáneamente, en la vida del padre, lo que está ocurriendo es que tiene una pareja. Pero el padre de pronto puede alcanzar momentos de frustración tal que no sabe cómo encauzarlos y eso se vuelve, ¿sabes?, como una violencia verbal, incluso en momentos física. Jacobo recuerda un día donde volaron platos, o sea, momentos de furia, de desesperación, que ocurren tal como en el caso de la relación de su mujer, donde lo primero que hay es profunda tristeza por parte de su mamá. Lo segundo, episodios de violencia, agresividad por parte de su papá, que en el caso actual o más reciente él está viviendo como si este mismo personaje de madre y padre lo jugara a su pareja. Fíjate qué pauta o sea, de paralelismo nos refleja esto, ¿no? ¿Por qué hay esas repeticiones? ¿Por qué le toca vivir esto nuevamente? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta, Sergio. Quizás la pregunta más importante y fundamental en este podcast. Porque si yo estoy repitiendo esto, cada persona, conforme ha seguido el proceso, estoy segura que podrá tener eventos identificados y en paralelo. La pregunta fundamental es, ¿qué es lo que puedo hacer yo distinto? Y que normalmente empieza por la interrogante de qué es lo que puedo percibir yo en una forma diferente. En lo particular, en el caso de Jacobo, sabes, es interesante observar cómo él piensa, ha pensado así, ¿desde cuándo? Desde toda su vida, y explicaré por qué, que él es el salvador del resto del mundo. Es decir, que ante la frustración, la desesperación, la tristeza profunda o el enojo de otros, él tiene que ayudar, como cargando sobre sus hombros la tristeza, el enojo de los otros. Y si no puede hacer nada más que consolarlos, pues de alguna manera estar allí soportando, embatiendo. Y desde luego alguien que además de salvador quiere llevar la fiesta en paz. Y a ti que te encanta preguntarme por la historia antes de la historia, ¿sabes que cuando es concebido Jacobo, su madre lo hace con el deseo que su hermana tenga un compañero que la cuide y la proteja? A esto le llamamos proyecto sentido. Es decir, algo que inconscientemente marca la vida de la persona, que desde luego se va a desafiar cuando en algún momento determinado yo entiendo y consigo, digamos, adquirir conciencia de esta programación no consciente. Pero en general, en el caso de Jacobo, con esto me parece poderte explicar otro caso donde, desde luego, después de la tristeza y después del enojo, lo que sobreviene es la parálisis. Prefiere, ¿sabes?, no moverse ni para adelante, ni para atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda. Y lo podemos entender perfectamente de cara a su historia original. Me muevo a casa de mamá, está deprimida. Me muevo a casa de papá, brincan los conflictos y la agresividad. No sé si con esto entonces sea más sencillo comprender estos famosos conflictos a los que se les llama conflictos de dirección. Completamente, Maru. Y bueno, si te entendí bien durante el proceso, lo que debe hacer Jacobo es cambiar esa conclusión de que él es el Así es. salvador del mundo, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el primer caso, cuando hablábamos de Samantha? Te entiendo perfectamente y es cierto que es posible que hayamos hecho más énfasis en el proceso en el caso de Samantha que en la propia conclusión. Sin embargo, creo que te será fácil, pienso yo, recordar que en Samantha la creencia que prevalece es que ella debe exceder expectativas para alcanzar tanto el reconocimiento como el afecto del padre, es decir, que debe ser perfecta y que no debe dar ningún mal paso. Y pues como te puedes imaginar tú, y estoy segura que el resto del auditorio, en definitiva, quienes tenemos conclusiones de esta naturaleza, no la vamos a pasar bien. Es decir, es una conclusión que va a resultar muy inefectiva y que nos va a hacer sufrir en una vida sobre la tierra, porque en la experiencia terrícola nos venimos a equivocar en la materia. De hecho, solo es a través de esos malos pasos, aparentes errores o desaciertos, como establecemos el cimiento para lograr algo todavía mejor, a lo que le llamamos muchas veces acierto.
Es decir, que con el caso de Samantha lo que se va a volver clave es que ella comprenda que podría equivocarse, podría no ser buena en matemáticas, y sin embargo eso no significa que no merezca el afecto de otros. Y que muchas veces mientras más se esfuerce en conseguirlo, es como menos lo va a obtener, porque el afecto, el amor no es algo por lo que nos tengamos que esforzar, sino que simplemente merecemos por el hecho de ser. Qué sabio. ¿Cómo concluimos este podcast, Maru? ¿Hacia dónde nos orientamos? ¿Qué nos dejas? Fíjate que me he reservado para el final un tercer caso y sobre todo para dar respuesta a la pregunta que me haces de cómo concluimos y qué nos deja. Tengo el caso de una mujer que desde pequeña, su madre, con un espíritu de control y protección extrema, pues la verdad es que le impedía moverse con libertad, desde el punto de vista de no acercarse al closet donde guarda su ropa y decidir qué ropa ponerse, cambiarse después a la escuela, para tomar un regaderazo, y bañarse, pues salir con los amigos si le invitaban a salir. Cuando esta mujer transgredía el límite, cuando osaba hacerlo, pues desde luego venían consecuencias que lamentar. Como un día, imagina esto, Sergio, en que la mamá, como se desespera porque no puede con la niña, porque la niña hizo lo que quiso, la golpea con un gancho que se rompe en su cabeza. Imagina si no, esto la va a dejar paralizada, es decir, a futuro ya ni le muevo, así decimos, ¿no? Mejor ya ni le muevo. Y sin embargo, fíjate qué interesante cuando en su vida actual ella se ve paralizada, como no había alcanzado a entender todo este proceso, pues operan sus diferentes mentes de manera que la meten en aprietos, porque la mente no consciente cuando tiene que tomar una decisión, cuando esa decisión implica un cierto riesgo y cuando el riesgo significa que se puede equivocar y dar un mal paso, que es el tema del día de hoy, pues su mente propone la no consciente mejor ni caminar, ni para adelante, ni para atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda. Falta de energía, falta de ganas. Un mecanismo de protección operado por la mente no consciente. Sin embargo, la mente consciente no lo entiende. Y su mente consciente representará hoy la de muchas personas que entren en consonancia y en resonancia con estos ejemplos, o familiares, que cuando vemos que otro no se mueve, nos desesperamos y no lo entendemos y lo queremos convencer a fuerza. En su caso, entonces, se da una discusión entre la que no quiere hacer y la que dice cómo puede ser que estemos aquí otra vez. Ya te puedes imaginar con los calificativos que se describe, ¿no? De flojos, de todo eso que se dice. Y digo que lo dejo al final porque me parece fundamental aportar este último elemento en nuestra producción del día de hoy. Si tú mismo, un familiar, un ser querido, se encuentra en una situación de parálisis, de fatiga, de falta de energía, lo primero, Sergio, lo primero, auditorio, es alejar el juicio, el espíritu crítico que podríamos ejercer sobre esa persona que sintiéndose sin ganas, sin ánimo, pues por más que estemos desesperados, no se mueve, porque como nos hemos dado cuenta hoy, más allá de un asunto de voluntad, aquí hay una estrategia de sobrevivencia que se está manejando a través de la mente no consciente. En resumen, estos no son asuntos que se arreglen solo por voluntad, sino que requieren entender procesos de la mente no consciente con los que, por supuesto, podemos trabajar. Y espero de corazón, Sergio, que con este contenido que estamos entregando en esta semana, hayamos podido ayudar a personas a identificar que no necesariamente el caso de una situación de falta de ánimo, cuando no siento ganas de hacer nada en la vida, es depresión. Porque como me parece que lo hemos enfatizado hoy, detrás de una depresión hay una pérdida, pero detrás de una falta de ánimo fuerte podría haber otras cosas que sin que te des cuenta estén operando a tu favor. ¿Cómo nos quedamos, Sergio? ¿En qué Pues nos conclusiones te quedamos muy quedas? satisfechos, ¿sí? Y la conclusión, pues es que tenemos que cambiar conclusiones, ¿no? Pero después de haber averiguado esa historia detrás de la historia y para eso, pues, gracias por estar para nosotros, Mar, porque nos orientas y nos guía. No, y gracias a ti por ese espíritu con el que
te sumerges en los podcasts representando la perspectiva de las personas que conectan con nosotros. Fíjate, yo nunca lo había pensado como lo dices tú, ¿eh? La conclusión es que hay que cambiar conclusiones. Claro, después de saber lo que está produciendo un estado anímico determinado. Exacto. Pues encantada, ¿sabes? Voy a rotular tu conclusión. Estoy segura que a muchas personas les encantará. Te agradezco por estar con nosotros una vez más con todo tu entusiasmo, con lo mejor de ti. Al público que nos sigue y a quienes por primera vez hoy conecten con nosotros. Pues que esto sea de máxima utilidad y tú y yo los esperamos en una semana, ¿no es cierto? Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y yo concluyo nada más aprovechando este espacio final para compartir con el público que traemos talleres en el mes de junio y julio. Fechas son 21 de junio, 23 de junio y 7 de julio. Es la cafetería Un Lugar de la Mancha la que en esta ocasión nos abre sus puertas para 3 talleres. No es indispensable que participe en el primero, en el segundo y en el tercero. Yo puedo elegir en cuál participar. Digo que es un evento completamente gratuito con el que pretendemos ayudar a la comunidad y dar a conocer el mensaje de la trilogía Mona Yo que hemos estado presentando desde meses recientes. Y Sergio, otra gran sorpresa, el gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y de las Artes, nos invita a presentar Mona Yo en la península yucateca, que es justo el escenario donde se desenvuelve la historia. Sí, yo estoy muy emocionada. Estamos ya avisando en redes de este evento. Será el 29 de junio, jueves, 7 de la noche, en la Biblioteca Central. Así que pueden acceder a Facebook, Arqueología Emocional, así lo encuentran, con Maru Méndez, con Arqueología Emocional lo encuentran. Para acceder a todos los detalles de estos 2 eventos, pues junio tiene muchísimas cosas con las que queremos ayudar a la comunidad. Pues enhorabuena, Maru. Creo que Mona va a regresar a sus orígenes, a la tierra donde se desenvuelve todo esto. Y pues a todo el auditorio no pierdan la oportunidad, ¿no? Porque en estos 3 talleres que tenemos enfrente, y pues hay mucha información alrededor de Mona Yo, una historia que surge con el deseo para aquellos, satisfacer el deseo de aquellas personas que buscan encontrar pareja y el amor. Y sabes también los que quieren poner en retrospectiva sus vivencias, ¿no? Que hay muchas personas que me han dicho cómo les ayuda, por ejemplo, cuando están con sus parejas, a rectificar en dónde se encuentran, a recordar lo que ocurrió en su vida y acomodar mejor lo sucedido, o definitivamente a retar estas creencias, estas ideas y emociones que son las que muchas veces nos ponen en patrones de repetición que se supone que nos protegen, pero que eventualmente tenemos que desafiar. Sergio, gracias mil por las producciones semanales. Apreciamos muchísimo tu contribución y nos encontramos en una semana. Hasta la próxima semana. Hasta entonces.